Hola, buenas tardes. Bueno, pues después de los meses de verano retomamos aquí un poquito nuestro programa de Con Criterio. Será nuestra segunda temporada y bueno, el objetivo en esta temporada va a ser acercar un poquito a nuestros oyentes lo que son los servicios sociales. Pensamos que hay mucho desconocimiento de las personas sobre los servicios sociales que tenemos en nuestros pueblos, de lo que se está gestionando. También estamos asistiendo a una evolución muy rápida de las situaciones que vivimos ahora con el tema residencias, mayores, dependencia. Y entonces, bueno, pues estamos un poco empezando a visualizar otros proyectos, otras formas de vida futuras, ¿vale? Y que son muy interesantes, como el washing. Yo soy muy mala en inglés, perdonadme, pero es el tema. Por eso habíamos pensado que era una buena manera de empezar nuestra segunda temporada y para ello hemos traído tenemos con nosotros, que es quien nos va a hablar del tema, a la doctora Inmaculada Heras Robles, trabajadora social, máster en dependencia e igualdad para la autonomía personal y que es autora en su tesis doctoral de lo que es el coaching, ¿vale? Ella nos va a hablar un poquito de este tema que ya está funcionando en varias comunidades de España y nos va a explicar un poquillo cómo va el tema. Buenas tardes, Inmaculada. Muchas gracias, Julia. Es un placer estar aquí contigo, ¿no? Y sí, mi tesis trata sobre como un futuro que nos llegará a todos, y es cómo y dónde queremos envejecer de la mejor manera posible. Bueno, España es uno de los países más longevos del mundo, donde hay un envejecimiento muy importante, poca gente joven, y hay un número en aumento cada día de personas mayores. Pero se nos plantea una pregunta: ¿cómo queremos vivir esos años? La perspectiva de las residencias no son muy halagüeñas, muy caras. Y luego el tema de la soledad. No toda la persona mayor es dependiente ni está obligada a entrar en una residencia. Entonces queremos envejecer en nuestra casa, queremos hacer cosas porque somos hábiles todavía para hacer cosas, y la vivienda tradicional tampoco nos responde. Entonces tenemos ahí un problema entre residencia no, pero vivir en casa tampoco puedo, porque hay barreras arquitectónicas, porque estoy sola, por muchos motivos. Es aquí donde entra el modelo de la vivienda colaborativa, más conocido como el coaching senior, y es una alternativa que ha investigado nuestra amiga Inmaculada. Inmaculada, coaching suena un poco extranjero, yo ni sé pronunciarlo, pero ¿podría explicarnos en términos sencillos en qué se diferencia de una residencia o de un co-living? Vale, Julia, para no crearte ningún tipo de problema, te planteo lo siguiente. A partir de este momento puedes llamarlo vivienda colaborativa. ¿Por qué? Porque el senior cohousing, que yo tampoco soy muy ducha en el inglés, es un término muy específico. Y si nosotros planteamos el uso de ese término, nos podríamos dejar a otros muchos modelos fuera. Entonces, ya hay investigaciones y autores que han trabajado en el tema de la conceptualización de la vivienda colaborativa o de los diferentes modelos de convivencia, y plantean a una solución que yo entiendo que es bastante equilibrada, que sería el uso del término vivienda colaborativa. Con este concepto paraguas no dejaríamos a nadie atrás y todos y cada uno de los proyectos estarían representados en la tipología. ¿Qué diferencia hay básicamente entre una vivienda colaborativa, un co-living o una residencia? Para ser muy breve, te voy a leer la definición que nos propone Darín Kachitsky, que es una de las grandes investigadoras sobre la conceptualización de la vivienda colaborativa. Y ella nos dice que son proyectos de vivienda autoorganizada y autogestionada colectivamente por grupos de personas que serán residentes.
Estos grupos comparten ciertos valores y motivaciones respecto a su forma de vivir, lo que los guían en el proyecto desde el comienzo, otorgándoles una visión común de su hábitat deseado. Esta definición engloba totalmente cuál es el concepto y el sentido de la vivienda colaborativa. Luego, por otro lado, ¿en qué se diferencia un coliving? El coliving básicamente sería compartir espacios, sobre todo espacios de trabajo, y la idea principal no es tener una convivencia, un proyecto de futuro, una vida con sentido, ni la ayuda mutua. En definitiva, sería compartir espacios para reducir el coste de un alquiler, el coste de suministros, etcétera, etcétera. Y bueno, la residencia, que es el modelo del que precisamente se pretende huir con la vivienda colaborativa o a lo que no aspiran a asemejarse, serían las residencias, que básicamente serían alojamientos de cuidado para personas dependientes de grado 2 o grado 3. Como tú bien sabes, como profesional del sector, anteriormente a la ley de dependencia, en residencias podían vivir personas, se clasificaban en válidos y en asistidos. A partir de la puesta en marcha de la ley de dependencia, ya solamente tienen acceso, especialmente a plazas públicas, personas valoradas en grado 2 o grado 3 de dependencia. Y esa es la gran diferencia, que en definitiva asimilar una vivienda colaborativa a una residencia sería desvirtuar totalmente el concepto. ¿Por qué? Normalmente a las residencias suelen ya ir personas, en primer lugar, casi en contra de su voluntad, ya porque no tiene más remedio, ya se presentan situaciones de dependencia ya bastante crónicas, una red de apoyo ya muy inconsistente, con lo cual sería prácticamente casi el último recurso. Yo en mi experiencia profesional de casi 20 años he conocido muy pocas personas que me hayan dicho, mira, yo es que me quiero ir a una residencia porque es la ilusión de mi vida. Yo por lo menos no he conocido ninguna. Yo tampoco. Entonces, esa sería un poco la diferencia entre los tres conceptos de convivencia. Pero ¿podrías darnos una definición más cercana? La definición más cercana podría ser vivir juntos, pero cada uno en su sitio. Es decir, ¿qué se plantea la vivienda colaborativa? Que un grupo de personas con afinidad, y ya desde aquí lanzo que si alguien es muy celoso de su intimidad, que no se plantee vivir en una vivienda colaborativa, porque precisamente la vivienda colaborativa se centra en compartir espacios. Es decir, tú te reservas tu espacio privado, tu apartamento, con tu cocina, con tus muebles, con tus cuadros, con tus colchas, con tus cosas personales, igual que si fuera tu casa. Esa es tu parte privada, pero luego tenemos una parte colectiva, comunitaria, y además está diseñada específicamente, el diseño de la vivienda colaborativa se centra en la participación, es decir, los espacios se diseñan para favorecer el encuentro entre personas y entre personas que lógicamente quieren compartir. Acuérdate, por ejemplo, un caso, bueno, algo que no es tan lejano en el tiempo, ¿no? Las corralas de vecinos, esos grandes patios en el que cada uno tenía su vivienda particular y con la mejor de las suertes no compartían baño. Pero bueno, la idea es similar. Es verdad que cada uno tiene sus espacios privados y luego tenemos el patio, la zona común. Antes era muy común cuando tú salías, por ejemplo, a hacer una compra y tenías a tu madre, por ejemplo, en situación de dependencia o un bebé pequeño, decirle a la vecina, oye vecina, échale un ojo a mi niño que voy a salir a la tienda 5 minutillos. Y tú sabías que si algo pasaba en tu casa, había algún vecino pendiente y de momento, es verdad que las madres llegan normalmente antes de que suenen las alarmas, pero es esa sensación de cuidado, de estar protegido, pero al mismo tiempo seguir siendo libre. Pero tener a alguien que esté pendiente de ti. Volvemos a la vecindad antigua, al ayudarnos unos a otros, a que en el barrio me recuerda cuando por las tardes los niños jugábamos en la calle y los vecinos se sentaban a tomar el fresco. Y cuando nos cuidábamos los unos a los otros. O sea que al final tenemos que dar marcha atrás, por muy modernos que seamos y por mucho que evolucione la sociedad. La sociedad es la sociedad, unos con otros, si no, no se entiende una sociedad. Además, el ser humano es un ser que necesita la sociedad por su propia naturaleza.
Entonces hay diferencias importantes entre lo que es la vivienda colaborativa y lo que es una residencia. Además, en España hay muchos proyectos que están bajo modelo y cesión de uso. Los residentes pagan cuotas iniciales y una mensualidad, pero la propiedad legal reside en la cooperativa. Esto evita especulación y garantiza que el proyecto sea para el uso y disfrute de sus miembros de por vida. Pero yo he conocido residencias tipo cooperativas y realmente luego al final no dan resultados. Yo conozco personas que han estado muchos años y cuando les ha tocado ahí y se quejaban de que ellos tenían un problema de a lo mejor un tipo de alimentación muy específica y no podía obtenerla después de que ella había estado dando un dinero, pagaba unas mensualidades, pero no era ese palacio que ella pensaba que iba a tener. Mira, Julia, yo conozco otros modelos de vivienda colaborativa, y además ahora os hablaré después, ampliaré un poco más, pero hay un modelo que se ubica a muy pocos metros de aquí, de donde estamos hoy hablando sobre este tema. Y sí te puedo decir que la calidad de vida en ese modelo concretamente es un referente a nivel estatal. Y no lo digo yo, lo dice una evaluación, lo dice la ciencia, no lo dice Inmaculada Robles, lo dicen los datos, ¿no? Que al fin y al cabo son los que validan los discursos. Y mira, Julia, en el caso este concretamente que yo conozco, la cooperativa nació desde un grupo de personas mayores, jubilados o prejubilados de Telefónica. El grupo Semilla nace de ahí. Posteriormente se fueron sumando otras personas socias. Entonces, la propiedad la tiene la cooperativa, no la tienen las personas residentes a título individual. Ellos tienen contratados profesionales que necesitan y ya sobre todo teniendo en cuenta el avance de la dependencia, han tenido que adaptar su idea inicial de convivencia a lo que necesitamos conforme vamos envejeciendo, que ahí llegaremos todos. ¿Qué pasa? Que todas y cada una de las decisiones que se toman en esa vivienda colaborativa se hacen a propuestas de los propios residentes, socios, y se aprueban en junta rectora. Entonces, no hay jerarquía, ahí no decide nadie qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, si contrato este catering porque es mucho más rentable para mi empresa, sino que son los propios residentes quienes en un momento dado deciden, pues aumentamos las cuotas porque no nos llega, por ejemplo, el presupuesto para este servicio o para tal otro. Entonces, ahí hay una diferencia muy significativa y sí que te puedes garantizar que si tienes una alimentación especial o un día te quieres dar un capricho y siempre tienes tu apartamento con tu mini neverita, tu cocina privada, que si tú quieres participar en el comedor, participas, y si un día te apetece pues ponerte tu mantita y ver la telenovela o a Juan y Medio, pues lo ves. Te puedes sentar y lo ves y no tienes por qué hacerlo. Sin ningún problema. Entonces, ¿cómo afecta o qué impacto en la calidad de vida produce la vivienda colaborativa? Pues mira, Julia, en mi estudio, en la tesis doctoral que acabo de leer el 23 de septiembre, está todavía muy reciente, ¿cómo lo hemos hecho? Hemos pasado el cuestionario de la Organización Mundial de la Salud. Hay dos, uno que es el BREF, que es para calidad de vida genérica, y otro que es un módulo específico para personas mayores. Entonces, en este estudio es pionero y se ha realizado una combinación de estos dos instrumentos en el cuestionario. Y aparte se han recopilado datos sociodemográficos para luego poder comprobar y validar los resultados. Entonces, concretamente en este estudio se han medido 10 dimensiones de calidad de vida. De la genérica se ha medido la calidad física, psicológica, relaciones sociales, medio ambiente o entorno, y más específica, más centrada en adultos mayores, se ha medido la capacidad sensorial, la autonomía, la actividad, participación y muerte e intimidad, ¿no? Cómo viven las personas mayores esos procesos.
Como resultado, pues mira, te avanzo que la calidad de vida de las 11 viviendas colaborativas que han participado en el estudio, 3 de ellas del modelo intergeneracional y el resto del modelo senior. La calidad de vida media es muy alta, alcanza un 4,25 de media sobre 5. Interesante. Es muy interesante y muy significativo, pero el dato que te voy a dar ahora es mucho más significativo y te va a permitir tener un alcance todavía mayor de qué supone vivir donde realmente quieres vivir y con quién quieres vivir. Como norma general, las personas conforme avanzan en edad, su calidad de vida se autopercibe como menor, más en el caso de mujeres que en hombres, aunque luego objetivamente los hombres en un momento dado puedan tener una peor calidad de vida objetiva que las mujeres, pero bueno, en esta evaluación ellos se autoperciben con una mayor calidad de vida que las mujeres, ¿vale? Y conforme avanza en edad, va decreciendo la calidad de vida, va disminuyendo. Pues, ¿qué resultados nos arroja la evaluación de este modelo? Pues mira, Julia, la franja de edad de personas participantes en el estudio llega desde 57 a 94 años, la media de 80. Y el dato más significativo es que no se apreciaron diferencias significativas por edad. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras en un entorno comunitario o generalista, o general, como queramos llamar, la calidad de vida está en declive, en estos modelos de vivienda la calidad de vida se mantiene. Y además, como he comentado anteriormente, es muy alta. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a predecir que es un modelo protector de la calidad de vida y es un modelo protector de las personas. Sería un modelo y una solución a un grupo de personas que ahora mismo sufren enfermedades de deterioro cognitivo, como el Alzheimer, que son jóvenes y no están para vivir en una residencia de mayores, pero tampoco tienen un recurso al que acudir. Eso se está dando. Son poquitas personas las que se ven afectadas, pero no por ello tienen menos necesidad que otras. Es muy triste que una persona con una patología X que tenga 55 o 58 años tenga que verse en una residencia porque ya no es capaz de cuidarse. Sí, Julia, la verdad es que este tipo este modelo de convivencia no solamente se está ya promoviendo a nivel privado, es decir, por personas particulares. Ya cada vez más empezó Asturias, se sumó Galicia, Madrid, Valencia y algunos ayuntamientos grandes, como por ejemplo Sevilla, Madrid, Barcelona, se están sumando y están explorando este modelo de vivienda colaborativa y lo están adaptando a sus propias necesidades, pero están siendo apoyadas por normativa, cosa que hasta el momento cada uno se buscaba su terreno, se buscaba su financiación, que es uno de los grandes hándicaps de poder poner en marcha una vivienda colaborativa, porque tenemos que comprar el terreno, tenemos que poner las instalaciones, ladrillos, inconvenientes, permisos de obra. Otro dilema que quizá alguien que se esté planteando poner en marcha una vivienda colaborativa deberá tener en cuenta, y es que primero hay que crear la comunidad y después el ladrillo. Hay gente que se juntan inmediatamente sin saber si son afines, si son compatibles, si va a haber conflicto en la convivencia, inmediatamente empiezan a soñar con ese segunda residencia, con ese hogar de retiro, que guay, aquí nos juntamos los amigos y montamos nuestro pequeño chiringuito, ¿no? Si me permites la expresión, y aquí estamos de vacaciones en verano. ¿Qué pasa? Que cuando llega la convivencia, cuando se abre el melón, ¿no?, que decían nuestras madres, es cuando realmente tú te das cuenta si tienes afinidad, si eres capaz de ceder tu espacio privado y hasta qué punto, si no te molesta que tu vecina del apartamento del lado venga y te toque, hola Julia, buenos días, ¿cómo has dormido? Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero lo que sí que es cierto, que este modelo de convivencia está cada vez más presente en normativa a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local, en los planes generales de ordenación urbana. Es más,
En el cuadrante que te pasé antes sobre la clasificación de vivienda colaborativa, hay un modelo que está reseñado en color naranja, ¿no? Uh-huh. Y es el que se refiere a las comunidades intencionales, que en principio no están diseñadas específicamente para la interacción social, pero sí conforman una estructura única de viviendas particulares en un territorio para vivir a largo plazo, retomando lo que comentaba anteriormente de las personas diagnosticadas, por ejemplo, con Alzheimer, muy jóvenes, que no tienen 60 años, no tienen edad para una RA, una residencia de adultos, y que realmente no tienen un recurso donde puedan encajar, ¿vale? Entonces, las comunidades intencionales las señalo porque, como sabes, la ley de dependencia y la ley de discapacidad en este momento están en revisión profunda. Se aprobó en febrero el anteproyecto de ley de reforma y, curiosamente, y para mucha satisfacción, para muchas personas que estamos investigando sobre este tema, en la propia ley de dependencia ya se incluye tanto como recurso para prestar como recurso en el que recibir servicios de la cartera de la ley de dependencia, se citan las comunidades intencionales. A mí esto me parece muy interesante. Y esto quiere decir que es un modelo que ya está llegando poco a poco a la sociedad y que cada vez va a dejar de ser un modelo más desconocido. Sí, pero a mí me salta la inquietud, la pregunta de que ahora mismo estamos empezando, es interesante, es una ilusión, pero ¿no va a pasar como el pilar de la dependencia, que era maravilloso y que en poquitos años ha sido totalmente un caos y ahora mismo está, fuera de cobertura prácticamente? La discapacidad lo mismo, habría mucho que hablar. Estamos trabajando en una situación penosa en la que no se estudian las cosas a fondo ni las soluciones, atajando con soluciones que al final no son soluciones, y esto nacerá muy bonito, pero en cuanto empiece, luego ¿qué va a pasar? Aunque haya una normativa, son recursos que necesitan dinero. Dotación, ¿no? Buenos planes, buenos proyectos sin dotación económica al final no van a ningún sitio. Yo, Julia, planteo que lo que realmente ahora mismo es interesante poner sobre la mesa es que este recurso ya se incluye en el catálogo de prestaciones. Porque ya ese debate sería... podríamos estar aquí hasta mañana si hablado un poquito por encima. Sin parar, pero sí me parece muy significativo que ya se empiece a hablar de este modelo, porque mira, hay un caso en Málaga, está el Residencial Santa Clara, Cooperativa Los Milagros, Residencial Santa Clara, que tuve el gusto de visitar y de que me atendiera personalmente Aurora Moreno, ¿no? Que fue la ideóloga, ¿no?, con su famosa frase que tiene registrada: autogestiona tu futuro. Esto lo dijo Aurora Moreno, que ya está rondando los 90 años. Y fíjate que Aurora Moreno, te voy a contar un poquillo la historia de Aurora Moreno, porque mucha gente que no está vinculada con la vivienda colaborativa desconoce cómo surgió esta idea en España. Y si me permite un breve avance, te lo comento. Aurora Moreno, cuando era pequeña, participaba en el grupo parroquial de su barrio, y una de las funciones que hacían era ir con la guitarra a la residencia a hacer convivencia con las personas residentes. Y justo ahí ella se dio cuenta que era lo que no quería, ni para ella ni para sus familiares y amigos en el futuro. Esa idea ya desde niña se le clavó en el alma, y ella fue la que convenció a un grupo de amigas del barrio de la Victoria para poner en marcha una vivienda colaborativa. Imagínate, sin referentes en España, sin apoyo económico, un montón de gente diciéndole: pero bueno, estáis locas, no sabéis dónde os vais a meter, esto es un disparate. O sea, que es que además personas muy cercanas con las que a lo mejor en principio pudieran tener algún tipo de apoyo, pues casi que las tacharon de locas, ¿no? De decir: madre mía, estas mujeres se van a estrellar, porque además es un modelo que partían desde cero. Es verdad que en los países nórdicos era un modelo que estaba mucho más desarrollado.
pero aquí en España no había llegado. Y tuvieron que pasar miles y miles de dificultades y de empeño en querer diseñar cómo iban a vivir en el futuro. Y desde el año 2000 ellas tienen convivencia. ¿Qué pasa? Que ese grupo de mujeres con ímpetu, con impulso, la edad fue llegando, fue avanzando y cada vez se fue introduciendo la dependencia en sus vidas. Y a eso, evidentemente, había que darle una respuesta, porque la idea es, yo no quiero ir a una residencia, yo quiero vivir con mis compañeras, con mis amigos, con gente con la que tengo afinidad. Pues no podían recibir servicios de ley de dependencia, porque ni eran una residencia, no estaban acreditadas como servicio sociosanitario, ni eran un hogar, un domicilio al uso. Y eso les ha supuesto muchísimas trabas administrativas para poder recibir servicios de atención a la dependencia. Y tuvieron que poner su propio fondo de la cooperativa para tener atención sociosanitaria. O sea, fíjate el alcance de que ya la propia ley de dependencia reconozca la vivienda colaborativa como que existe. Fíjate, ya solamente con eso, que existe. ¿Qué papel juega el trabajo social en las viviendas colaborativas? A mí me parece que el papel del trabajo social en la vivienda colaborativa es clave. ¿Por qué? Porque lo que yo decía antes, la vivienda colaborativa no es que tú llegas y pones un ladrillo. Primero hay que crear comunidad. Y si no creamos comunidad, si no hacemos un diagnóstico social, ¿quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Qué carencias tenemos? ¿Con qué recursos contamos? ¿A qué recursos podemos aspirar? ¿Qué podemos solicitar? ¿Qué no? ¿Qué dificultades presenta este vecino con aquel otro? Los conflictos, ¿cómo los solucionamos? Todo esto antes de empezar a pedir el primer permiso y ni siquiera sin plantearnos cómo vamos a financiar nuestro macroproyecto. Entonces, el papel del trabajo social ahí, nada más que desde el germen, ya me parece que es clave. Una vez que terminamos la obra y se inicia la convivencia. Nos puede llegar una discapacidad sobrevenida, nos puede llegar un conflicto, que la convivencia genera apoyos, pero también genera muchas tensiones. ¿Quién es el profesional que está haciendo diagnóstico social, informe social, explorando necesidades? No son las mismas necesidades las de una persona con discapacidad que resida, por ejemplo, en el centro de Jaén, que uno que viva en un pueblo de la sierra. Y a lo mejor esa discapacidad valorada es un 47% de discapacidad auditiva, visual, del tipo de discapacidad. Pero lógicamente sí, los recursos, no son las mismas barreras. Los recursos y los contextos no suponen las mismas barreras. Pues con las personas, independientemente de su capacidad económica, también hay que hacer diagnóstico social. El trabajo social no puede ni debe, ni su aspiración nunca ha sido centrarse en familias excluidas, socialmente vulnerables. ¿Trabajamos con ellos? Por supuestísimo que sí, pero que el trabajo social tiene un alcance mucho más amplio y mucho más transformador que ese trabajo con el que muchas veces, pues de forma intencionada, creo, que nos intentan poner sobre la mesa, ¿no? Como etiquetarnos. Que el papel del trabajo social, pues... Es que en su esencia debería de ser transformador, que es esa parte del trabajo social se ha quedado siempre en el tintero. Siempre. Sí. No hemos transformado nada, por eso creo yo que últimamente todo está en declive, porque hemos ido sumando necesidades sin llegar, no nos han dejado transformar. Entonces, si tú no transformas una realidad, si tú no vas quitando granitos, porque le vas dando su lugar nuevo, al final se hacen montañas gigantescas que no hay manera de atajar. Entonces, deberíamos plantearnos los servicios sociales, esa parte transformadora que no llegamos a cumplirla nunca, como en medicina la prevención. Habría que plantearla, y aquí se nos presenta un nuevo papel transformador, muy bonito. Yo creo que es algo interesante, ilusionante. Y además, Julia, mira, hay un dato que resulta muy, muy significativo como conclusión del estudio. El modelo de vivienda que ha alcanzado la puntuación más alta, además con muchísima diferencia del segundo modelo,
Se llama Fuente de la Peña y está aquí en la provincia de Jaén. Está en nuestra provincia. En nuestra provincia, mira, es que hasta el vello se me pone de punta, ¿no? Cuando estaba analizando los datos y vi como resultado que la provincia de Jaén, sitio en el que me abrieron las puertas desde el minuto cero, que me presenté allí primero escribí y contacté con ellos, les planteé el tema de mi tesis doctoral. Y bueno, les pedí visitar la instalación, entrevistarme con ellos un poco para empezar a tomar contacto con este tipo de viviendas. Inmediatamente me abrieron las puertas de su casa, porque ellos no se refieren a las instalaciones como cooperativa ni residencia, no. Es su casa. Ellos dicen mi casa, pero tanto para referirse a su propio apartamento como para referirse a las instalaciones comunes. El término que utilizan es mi casa, y yo creo que eso ya es muy significativo de cómo uno en su discurso, ¿no?, pues expone cómo se siente y el vínculo que tiene con esa vivienda. Julia, como te decía, Fuente de la Peña ha sido la vivienda colaborativa que ha alcanzado la mayor puntuación de calidad de vida. La segunda, que además es un modelo de vivienda muy diferente, porque es intergeneracional, y lo impulsa el área de urbanismo en combinación con el área de servicios sociales en Alicante. Es un modelo también muy interesante que se llama Plaza de América. Son dos modelos diferentes, el objeto es diferente, pero sí comparten una cosa en común, y es lo que yo hoy quiero también poner sobre la mesa. La figura y el papel del trabajo social está presente. Pues tendrá buen fin. En los dos modelos en los que han alcanzado la mayor puntuación hay figura de trabajo social. Bueno, yo ahí lo dejo. Ojo, que yo no quiero decir con esto que seamos imprescindibles. Hay muchos perfiles de sociosanitario para la economía social. Es también clave que se conozca este modelo. La vivienda asequible es otro de los grandes retos, ¿no? Hay una emergencia habitacional bastante grave, no solamente en España, sino a nivel europeo y casi me atrevería a decir a nivel mundial. Hacen falta viviendas, pero viviendas que estén adaptadas y que sean asequibles. A mí no me vale que tú tengas un piso en el centro de Jaén en una segunda planta sin ascensor, porque tú no tienes un piso. Señora, usted lo que tiene es algo que le limita, ¿no? La vivienda colaborativa viene a dar respuesta a muchos aspectos de nuestra vida, como es la soledad no deseada, como es el problema de la vivienda, cuando uno llega a cierta edad, tiene una casa con barreras y tiene unas necesidades que no puede cubrir porque no es fácil adaptarse con tu pensión a una nueva vivienda. Y bueno, en Jaén hay muchos servicios que son muy desconocidos por nuestros conciudadanos, como es Fuente de la Peña, que tenemos un ejemplo, algo interesante, algo de valor y que poco conocemos. Creo que desde Jaén Plus Radio lo que se está tratando es de darle valor a las cosas de nuestra provincia, de nuestra capital, de nuestros pueblos. Y, como no, servicios sociales es una parte importante. Nuestros mayores son importantes, nuestras personas con discapacidad, nuestras asociaciones. Y, bueno, pues en nuestro programa Con Criterio vamos a intentar darle visibilidad a todas estas cosas, a aplaudir a programas que se están haciendo, trabajos que hace la gente, y darle nuestra enhorabuena y conocerlos y sentirnos orgullosos de nuestra tierra. Hoy empezamos nuestra segunda temporada de Con Criterio hablando de algo muy interesante, vivienda colaborativa. Y le damos las gracias a Inmaculada, que ha tenido le agradecemos que haya tenido darnos la oportunidad de hablar con ella y que nos explique. Como es muy intenso y es un tema muy interesante, probablemente la invitaremos otro día para que venga a seguir hablando de lo que es la vivienda colaborativa. Muchas gracias, Julia. La verdad es que agradezco enormemente que me hayáis dado la oportunidad, ¿no?, a través de vuestros micrófonos y de esta charla, ¿no?, entre compañeras, de poder
no visualizar, pero sí, bueno, exponer, porque para mí como profesional la vivienda colaborativa llegó en 2020, en plena pandemia, buscando alternativas a residencias, ¿no? Después de escuchar a muchas familias con el discurso yo a mi madre no, yo para mí no, y sí que intenté explorar una alternativa diferente y desde el año 2020 pues me estoy interesando por la vivienda colaborativa. Decir que no solamente es un modelo útil para personas adultas mayores, ¿no? Que es en el que yo he centrado mi investigación, sino estamos hablando de personas con discapacidad y sus familias. Incluso estamos hablando de colectivos profesionales. Hay ahora mismo un proyecto en desarrollo muy interesante que lo impulsa el Colegio de Enfermería de Granada, Josefina Castro se llama. O sea que quiero decir que la vivienda colaborativa nos puede dar opciones a muchísimos colectivos, ¿no?, que quieran mejorar su calidad de vida. Pues nada, seguiremos investigando el tema y nos lo iremos planteando porque ya tenemos unos añitos y no hay que esperar a estar muy hechos polvo para poder convivir con otras personas. Nuestra jubilación la podemos plantear más interesante, más movidita y con nuevas ilusiones. Gracias, Inmaculada. Ya nos despedimos aquí y nos veremos seguramente a final de mes con otro tema interesante de nuestra provincia y de nuestros servicios sociales. Muchas gracias. Hasta luego.